Revista Libertaria presenta. Bienvenidos nuevamente a todos y todas. Estamos muy contentos de poder estar acompañándolos en temas de contingencia importantes en el mundo anarquista y importantes también para poder comenzar a tensionar esta realidad que nos tiene bastante enojados. Ya el día de hoy, antes de comenzar, les quiero comentar algunas noticias importantes. En Chile, en el año 1906, a partir de las sociedades de resistencia, se forma la primera central sindical chilena, la Federación de Trabajadores de Chile. Ya también comentarles que en el año 1925, también en el mes de junio, se cierra, ya se clausura a partir de la matanza de La Coruña, el diario El Surco. Y por otros lados, en las Europas, en Italia, en el año 1888, nace el militante anarquista Bartolomeo Vanzetti. ¿Ya? Así que ahí les dejo esas noticias para que ustedes también puedan ir teniendo una idea de las cosas que van pasando en Chile y en el mundo y que han pasado y son parte de nuestra historia. Hoy comenzaremos nuestro tema de coyuntura, en donde vamos a hablar sobre la canasta básica familiar. Así que le doy la bienvenida a mis compañeros y dejo la palabra para que podamos comenzar esta conversación. Sí, más que noticias, hay que decirlo, son efemérides, digamos, porque no pasaron ahora, no Efemérides, están pasando ahora, ¿cierto? Quizás las efectivamente. efemérides del mes podría ser más que noticias. Sí, porque todo lo que mencionaste es del mes de junio, pero de otros años, ¿verdad? Efectivamente, y de hace muchos años. Algunas de hace muchos años. Claro. Bien, hoy día queríamos conversar sobre algo que es muy evidente, probablemente para todos, para todas, sobre todo para quienes tenemos que llevar el sustento a nuestros hogares, ¿cierto? Y es que la vida está muy, muy, muy cara. Todo ha subido de precio, todo está con un valor agregado, digamos, que uno no sabe si hay solo especulación, si hay algún factor más externo. Por ahí hace un año atrás se hablaba de la guerra en Ucrania y subió el aceite, ¿cierto? Y después del aceite subió todo, ¿sí? Y en ese sentido, es bueno que reflexionemos un poquito, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Caso de un fenómeno nuevo? ¿Caso de antiguo? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cierto? Y aquí es bueno colocar algunos datos sobre la mesa, ¿sí? Según las últimas estadísticas oficiales, ¿cierto? Que es el informe CACEN del 2020, que eso es lo último, ojo, no hay datos más nuevos oficiales, ¿cierto? Yo quisiera colocar inmediatamente sobre la mesa que en Chile hay 2 millones, un poquito más de 2 millones de personas que están bajo la línea de la pobreza, ¿sí? De los cuales, y eso representa más o menos el 10% de la población, ¿sí? En términos aproximados, lo estoy diciendo en términos sencillos, ¿cierto? Y más o menos el 6% son pobres y el 4% son indigentes. Y cuando decimos eso, ¿cómo se mide eso? Estamos hablando de personas que pertenecen a hogares que reciben ingresos per cápita, es decir, por persona, para estar en la línea de la pobreza, inferiores a 220.000 pesos, y para estar en la línea de la indigencia, 145.000 pesos mensuales. ¿Sí? De eso estamos hablando de que con eso no se alcanza, ¿cierto? Que están bajo la posibilidad de alcanzar una canasta básica que está conformada por 79 alimentos, que obviamente ahí uno podría discutir caso están los alimentos más representativos, los que realmente la gente consume o no. Son 79 alimentos, entre los cuales están hasta las promociones de comida rápida, hasta las pizza 2x1, ¿cierto? El azúcar, el té, el café, el aceite, los huevos, el pescado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y que actualmente está valorado a junio del 2023, ¿cierto? Está valorado más o menos en 65.000 pesos. Eso es lo que cuesta en este momento la canasta básica de alimentos. Según el gobierno, y con esto doy la palabra acá a los cumpas, ¿cierto? Y a la compañera, dice que el gobierno dice que la inflación se ha visto controlada en los últimos 3 meses, que estaba descontrolada y la habrían controlado. Por lo menos yo que voy al supermercado, voy a la feria y compro en los almacenes,
puedo decir que los precios siguen subiendo. Mira, me voy a tomar yo la palabra. Respecto, esa tú me decías, hablabas de 220.000 pesos, eso por persona, decías tú, que era Datos la oficiales, yo no estoy, residencia. no es mi propuesta ni mucho nada. Son los datos O oficiales, sea que en digamos. una familia más o menos tendría que ganar 1.000.000 de pesos la familia, digamos, para no estar en la línea de la pobreza, una cosa así, si te entendí Depende de la bien. cantidad de personas, exactamente. Una familia de 3 personas tiene que ganar, el ingreso tiene que ser sobre 660.000 pesos, o si no serían considerados pobres. Ahora una familia de 3 personas que gana 800 lucas, desde mi opinión, siguen siendo pobres, digamos. Es más, yo creo que son pobres todos los que tienen que trabajar para poder subsistir. Claro, el sueldo mínimo está como en los 460, creo, por ahí, una cosa así. Eh, 446.000 pesos alrededor. 446. La mayoría de los chilenos me da la impresión de que ganamos 500.000 pesos, 600.000 pesos, 800, o sea, los trabajos, digamos, que se están ofreciendo en el área de servicios, generalmente se está ganando entre 500 lucas y 800 más o menos, depende del grado de especialización o del trabajo que uno se encuentre. Así que, claro, si consideramos los precios que hay actualmente, estamos todos en dificultades. Todas las familias, de algún modo u otro, están pasando hambre en este momento en Chile, de alguna forma. Eh, Olvidémonos ya de platas para entretención o para recreación. Yo creo que ya la recreación se reduce al Internet, lo que nos pueda entregar el Internet, y alguna cosa digital, digamos, de ese tipo, porque para salir, digamos, a hacer cualquier actividad, si no es una plaza o algo gratuito, yo creo que la mayoría de las familias ya no tienen plata para juntarse, digamos, y para hacer cosas más grandes. Eso es lo primero que se resiente, ¿no? Que empieza a ver como la gente se empieza como a verse más solitaria, ya no se empiezan a juntar tanto, lo primero que sufre son las reuniones familiares, empiezan a hacerse más esporádicas. Yo tengo muchos compañeros en este momento, sobre todo compañeras que son jefas de hogar, que lo están pasando pésimo, que lo están pasando muy mal en este momento, y que están tratando de salir adelante con sus hijos. Generalmente las mujeres son las que quedan al cuidado de los hijos y en situaciones como esta, donde hay tan pocas posibilidades, generalmente las mujeres son las que se llevan la parte más dura, que es el tener que mantener a los hijos, ¿no es cierto? Entonces, eh, un abrazo a todas esas compañeras de mi sindicato también, que en este momento lo están pasando súper mal y que están con la lluvia. Tengo compañeras que se les llovió la casa, hay otras que les ha costado poder sacar a la alimentación de sus familias, así que se están viviendo, yo creo que una situación tan dura como la que se vivió en el año 83, por ejemplo, cuando hubo toda la debacle de la dictadura, cuando se intentó cambiar el modelo económico y eso produjo un quiebre en el sistema económico chileno y yo creo que una crisis como la que estamos viviendo ahora no se veía desde el año 83 más o menos. Así que a los de mi generación no nos tocó mucho, yo estoy por ahí por los 40 y tantos, entonces no nos ha tocado ver una crisis, yo estaba muy chico para el año 83, así que no me tocó ver una crisis como lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que como lo que se está viviendo ahora, solamente las generaciones mayores se acuerdan, pero con toda la venta que hubo en los años 90 de las empresas estatales, se creó una especie de burbuja económica. Acuérdense que en los años 90 se llegó a crecer a un 6% los primeros años, después Se se fue hablaba de los bajando, jaguares de hubo Latinoamérica. crecimiento económico. Claro, ¿se acuerdan? Entonces eso produjo una cierta riqueza que obviamente llegó en mucho menor medida a las clases populares, pero y que permitió el enriquecimiento de los más ricos, como siempre, pero que permitió tener un cierto estándar, y que avanzara un poco y que hubiera más infraestructura,
y se mejoraran algunas cosas de parte del Estado. Pero, pero eso cambió rápido. En el 2000 ya se empezó a tener un crecimiento del 2% que ya no es crecimiento, ya es un estancamiento ya. Entonces, cuando tú creces al 2% al 0% ya no hay crecimiento real, sino que ahí ya hay un estancamiento de la economía y una recesión. Y nosotros creo que llevamos bastantes años con una recesión encubierta, entonces, que no se ha querido mostrar, digamos. Eso como primer antecedente que quería mencionar, para darle la palabra un poco también a ustedes. Sí, yo ahí pensaba que todas estas necesidades que, eh, como ustedes bien plantearon, yo también las leo con esa vieja consigna del movimiento anarquista de que esas necesidades fueron transformadas en negocio, así como otras que están presentes en un mercado y cada uno ahí resuelve como puede. Y eso es algo que también me llama la atención y quisiera poner sobre la mesa de, bueno, datos más, datos menos, no sé, pues, el encarecimiento del costo de la vida que va de la mano de nuestro empobrecimiento. eh, Pensaba cómo hoy día eso es leído como una cuestión, como un problema individual y lo que sabemos que es una cuestión estructural, pues no, o sea, que haya gente con hambre ahora es un problema que nos empobrece como colectivamente. Si ocupáramos, no sé, por la definición de libertad de Bakunin, somos menos libres. Entonces, a mí me parece que eso es una pregunta que me gustaría que nos hiciéramos también en función de cómo somos capaces de visualizar estrategias y yo creo que ahí, más que inventar la rueda, probablemente haya que mirar la experiencia de nuestra sociedad, del movimiento obrero, de los movimientos sindicales, de cómo en otros contextos, en otros momentos, han dado respuesta a estas coyunturas, a este tipo de necesidades. Eh, y yo creo que ir a la historia puede ser puede ser, no, no lo digo como, solo como un ejercicio como intelectual, abstracto, no, lo digo como para buscar pistas, o sea, como ver cómo se ha resuelto esto en otros momentos. Y yo sé que el momento actual es bien desesperante muchas veces en términos de las articulaciones, de movimientos que puedan sostener la satisfacción de una necesidad, pero me parece que al menos que nos preguntemos cómo se ha hecho en otros momentos, yo creo que es clave para problematizar, para tensionar esta realidad que estamos viviendo. Sí, yo quisiera agregar, yo me fui un poquito como para el lado de la alimentación, ya de la parte salud física y salud mental, que es primordial, ¿no es cierto?, para una trabajadora, para un trabajador, poder subsistir de una manera más o menos decente, ¿no es cierto? Tener ganas de levantarse en la mañana e ir a trabajar, tener la posibilidad de tomar un desayuno, tener la posibilidad de poder alimentarse. Como hoy en día también, ¿no es cierto?, en cierta medida también han ido moldeando nuestra forma de alimentación y cómo nos exigen, ¿no es cierto?, por ejemplo, en los colegios, que los niños, las niñas lleven la alimentación saludable. Sin embargo, hoy en día, comprar manzanas es más de 1.600 pesos, por ejemplo, el kilo, en donde una familia va a preferir instalar un trocito de pan, ¿no es cierto?, con lo que hay en la casa para poder llevar de colación. Entonces, la precarización, ¿no es cierto?, de nuestra alimentación también lleva a que hoy en día también nos encontremos con que nos estamos alimentando mal y que eso también repercute en los niños, en las niñas, en los jóvenes. La comida chatarra está predominando porque es algo que facilita una alimentación y que da la sensación de estar muy saciado. Sin embargo, es algo que sabemos no alimenta, no nutre. Y cuando no nos alimentamos bien, también nos sentimos mal. Y eso también hace que estemos más enojados, que nos sintamos más agresivos, ¿no es cierto?, frente a ciertas situaciones. Y bueno, como antecedente cortito, como la canasta solidaria, ya eso que entrega el gobierno, son 13.000 pesos mensuales por persona. Es irrisorio, es una burla a una persona que hoy en día con 13.000 pesos no es capaz de alimentarse durante un mes. Mm.
Sí, pues como cuando este sujeto, Joaquín Lavín, que quiso ser presidente de la derecha muchas veces, nos invitaba a hacer almuerzos de 1990 pesos, digamos, ¿cierto? Y Claro. proponía ahí hacer los pulpitos de salchicha como la gran novedad, como si todos nosotros y en general todos los trabajadores y trabajadoras no ya conociéramos, digamos, lo que se puede hacer con una llanesa, digamos. O sea, Una burla. Una burla. claro, pero si ustedes se fijan, es porque este tema del costo de la vida, ¿cierto? Se nos presenta a través de los medios de comunicación básicamente como un problema de consumo, ¿sí? Y ahí, yo creo que ahí es donde está el meollo del asunto, digamos. Porque como se nos presenta como un problema de consumo, la respuesta que ofrece el mismo sistema capitalista es el consumo a través del crédito. Es como no le alcanza la plata para comprar la comida, endeúdese y compre comida a crédito, ¿cierto? Lo cual conlleva, yo ahí creo que ahí hay un cuestionamiento a la dignidad, ¿cierto? Y a la calidad de vida, digamos. Cuando uno tiene que Sí. endeudarse, decir voy a trabajar todo el mes para pagar lo que ya me comí, no solo ya me lo comí, sino que lo digerí y ya lo deseché incluso, ¿cierto? Efectivamente ahí hay un tema de dignidad y un tema que lo que yo creo que hay que invitar es a mirar esto como un problema un problema político, un problema de distribución de poder, de distribución de la riqueza, ¿sí? Y en ese sentido los mismos datos oficiales, ¿cierto? Los mismos datos oficiales nos entregan otra información. La misma CACEN que acabo de mencionar, ¿cierto? Nos dice que el 10% de la población, el 10% más rico, se lleva el 40% de la riqueza. Y esa es la información oficial. ¿Sí? No estoy diciendo que sean islas reales, es la información oficial. Puede ser un poco más, puede ser, en fin, ¿cierto? Pero ¿de qué estamos hablando? De que efectivamente mientras algunos pasamos más hambre y tenemos que apretarnos el cinturón o endeudarnos para comer o para pagar la electricidad, ¿cierto? Durante todos estos años de apriete, de supuesta crisis, los más ricos de este país siguen engordando sus bolsillos. ¿Sí? Entonces ahí es donde viene la reflexión del viejo Kropotkin, ¿cierto? Cuando planteaba que existen pobres precisamente porque existen los ricos. ¿Sí? Nosotros estamos empobrecidos no porque el costo de la vida, digamos, naturalmente, espontáneamente, ¿cierto? Todo suba y todo sea más caro. Estamos empobrecidos porque hay un grupo reducido de personas que se ha enriquecido groseramente y lo sigue haciendo, inclusive aprovechando una pandemia, aprovechando guerras internacionales, aprovechando un sinfín de condiciones, digamos, que hacen que esto sea aún más injusto. ¿Sí? Y el problema está en que todavía estamos discutiendo en términos de consumo individual y la gente se rasca con sus propias uñas, porque como decía Pedro, digamos, si comparamos esto con el año 83, en el año 83 en Chile todavía había un tejido social combativo, todavía había gente dando la pelea, digamos, contra la dictadura, contra el tirano, ¿cierto? Pensando en proyectos sociales distintos que hacía que afloraran lo que pasó durante la pandemia durante un breve periodo, que afloraron las ollas comunes, afloraron los comprando juntos, las cooperativas de consumo, digamos, para aliviar un poquito la crisis. Pero eso hoy en día no está. Lamentablemente eso hoy día no está. O bien el Sí. sistema de trueque. Yo he visto mucho eso, incluso a través de grupos de Facebook, eh, mujeres solicitando leche por cambio de otro tipo de comida. Entonces se ha dado mucho también el sistema de trueque. Claro. Mira, yo estaba acordándome de las palabras que tú decís, Raúl, que actualmente estaba leyendo por ahí que a nivel internacional incluso, no es que este fenómeno de la inflación que se habla todos los días, es un fenómeno internacional. ¿Ya? Y estaba leyendo que las empresas energéticas, las petroleras, de gas y todas estas empresas han aumentado sus ingresos de forma exponencial durante esta crisis, ¿cachai? Y en general todas las industrias han aumentado su ingreso, ¿me entiendes? A todo lo contrario que sucede con las personas comunes y corrientes que nos hemos visto empobrecidas, las grandes empresas se han enriquecido aún más. Entonces, es ahí donde uno cae en esa reflexión, porque ¿cachai? Que en este momento se nos dice que la inflación aquí en Chile
tiene que ver con un fenómeno, con lo que pasó de los retiros del 10% el año pasado. Y ese fue uno de los motivos que se nos dice por los cuales no se nos puede dar nuestro retiro ahora, que vendría a rescatar a muchas familias, porque hay muchos que todavía les queda plata que podríamos usar. Sin embargo, estos políticos que ganan 9 palos y mucha más plata por otro lado, nos están prohibiendo a nosotros que podamos sacar los últimos recursos que tenemos para poder solventar estas crisis, ¿cachai? Entonces llega a ser de una crueldad, de una inhumanidad de parte de los políticos que no se puede entender y que se justifica en un discurso que no tiene ningún sentido, porque en el momento, es cosa de pensar, de sumar uno más uno. En el momento que se produjeron los retiros en los años anteriores, no se produjo inflación, no hubo inflación en ese momento, ¿cachai? O sea, cuando se producen los retiros, cuando se supone que empiezan estos mecanismos de la mano invisible, de la oferta y la demanda, que es cuando debería haberse manifestado la inflación, porque la gente estaba comprando, porque tenía plata, iba al supermercado, al líder, a comprarse las poquitas cosas que nunca se había comprado en la vida, ¿cachai? Ahí se supone que la inflación debería haber operado y los precios deberían haber saltado. Sin embargo, no se produjo eso cuando se produjeron los retiros. Sin embargo, ahora se nos dice que esta inflación es culpa de los trabajadores, culpa de los retiros que nosotros realizamos en tiempos pasados, o es culpa de Putin, que se le ocurrió hacer una guerra con los pobres, contra los pobres ucranianos, que vendían el trigo en Europa y que eso encareció el trigo y el aceite, y que ahora los argentinos venden el trigo más caro porque se lo mandan a Europa, entonces a nosotros nos lo venden más caro, ¿me entiendes? Entonces se trata de buscar explicaciones en ese tipo de fenómenos Mm. que son, estamos hablando de un producto del trigo, en el caso de los rusos tiene que ver también con productos fitosanitarios, digamos, que sirven para los cultivos, pero son productos acotados que no explican un fenómeno de inflación en toda la gama de productos del mundo, ¿me entiendes? Sino que lo Mm, explican de forma acotada. Entonces ahí tú empezás a darte cuenta que esto tiene que ver más bien con un chamulleo empresarial Mm. que en el fondo hay muchos que tímidamente han empezado a publicar artículos por ahí en diarios internacionales donde hablan de la avaricia empresarial como la causa mm, de la inflación. No con un 10% que no tiene que ver con la guerra, que sí son fenómenos que influyen, pero que el principal fenómeno en este momento que produce la inflación en Chile y a nivel internacional es la avaricia de los empresarios, que ven como el de al lado sube los precios y ellos los suben al doble. Y eso produce una bola de nieve que va creciendo y que va aumentando cada vez los precios y que no tiene una causa racional, sino que es una causa que tiene que ver con una especulación financiera que realizan los poderosos, los empresarios, los Mm. ricos, y que nos mm, afecta a los pobres, y que no mm, tiene que ver con este 10% como dicen los políticos, sino que eso más bien tiene que verse desde el otro punto de vista. Esta defensa que hacen de evitar los retiros del 10%, lo que en el fondo están haciendo ellos es blindar a las AFP. No mm, quieren que las AFP entreguen el dinero, porque para los políticos y los empresarios chilenos, las AFP son el motor económico de su pequeño granja capitalista chilena, porque claro, de la plata de los trabajadores es de donde ellos han sacado la plata para comprar las empresas que eran del Estado, es donde han sacado plata para poder obtener créditos y poder invertir y poder hacerse cada mm, vez más ricos. Entonces eso es lo que ellos quieren impedir, que esa bolsa de plata, que es de todos los chilenos, se reparta. Es un fenómeno como siempre se ha dado, que es impedir que se reparta. Y nos venden los socialdemócratas con que no, que es la plata de nuestra jubilación y que no se puede tocar, y los republicanos, la derecha aparece diciendo también que va a ser la debacle económica si se saca esa plata. Entonces uno se da cuenta que en el fondo estos tipos que son, yo creo que vienen del planeta Marte, porque humanidad no tienen, ¿cachai? O sea, no se han puesto, no entienden lo que están sufriendo las familias, no les cabe en la cabeza. ¿Cómo un político que gana 9 palos al mes, que le pagan el auto para ir a trabajar, que le pagan la comida, que le pagan el celular, que le pagan la vida, va a poder entender lo que sufre un trabajador todos los días cuando tiene que levantarse en la casa y endeudarse o dejar de tomar desayuno para que los hijos vayan con desayuno al colegio? ninguna posibilidad porque su materialidad es otra. No, no hay ninguna posibilidad porque no tienen los problemas que tenemos nosotros y nosotras. Y en ese sentido yo pensaba, como en el marco de toda esta conversación, que quizás como ya que Raúl citó a Kropotkin,
eh, quizás tenemos que volver a la conquista del PAMP, tenemos que quizás volver a estudiarlo, volver a remirarlo con esto que estamos conversando ahora. Y, y más bien encontrar ahí todas las pistas que nos sirvan para defender nuestro derecho al bienestar. Por si esta riqueza que está eh, en manos de unos pocos, finalmente en los clásicos ya tenemos una serie de elementos que nos dicen que ahí lo que hay es una apropiación ilegítima de todo nuestro esfuerzo, de todo lo que ustedes han dicho, de todos los argumentos, de cómo se va deteriorando nuestra vida, nuestros lazos. Entonces yo creo que por lo menos yo me voy de este podcast de hoy día con eso, con las ganas de volver a Kropotkin, con la necesidad de volver a estudiar la conquista del pan, porque yo creo que es fundamental para que esto no siga siendo un problema individual y que nos salvamos cada uno por su lado. Yo te voy a decir cortito, yo pienso que pasa también por incentivar en este momento la huelga, porque los trabajadores luchen por aumentos salariales. Este momento donde nosotros tenemos que sacarle esa plata que los ricos se están haciendo cada vez más ricos y tenemos que empezar a obtener mejores remuneraciones. Este es el momento de ir a la negociación colectiva, este es el momento de incentivar la huelga, este es el momento de obtener el dinero necesario para nuestra familia y eso se lo vamos a tener, eso es la única forma de poder obtenerlo, es ir a sacarlo de donde está. Y en este momento está en unas poquitas manos, en las comunas ricas y en las grandes empresas. Es la única forma. Bien, ojo, ojo, aquí no tenemos obviamente las varitas mágicas, sino que tenemos la tensión, tenemos la idea. Y hasta ahora, lo único que tenemos claro es que esto no es un problema de consumo individual, este no es un problema de cada uno, de cada una, sino que es un problema estructural. Por lo tanto, la única posibilidad de salvarlo, la única posibilidad de resolver esto es con acción colectiva, con realmente articular a los trabajadores y las trabajadoras, a los endeudados y endeudadas, a nosotros y a nosotras, ¿cierto? Poder generar espacios de lucha que vayan precisamente a cuestionar esta mala distribución, esta pésima y desigual sociedad. Nos encontramos la próxima semana en otro podcast de Revista Libertaria. ¡Chao! Chao, cuídense. Chao, chao. Arriba los Chao, que chao. luchan, arriba.